Gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos y todas, cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de nuestro curso Educación Superior o Sistemas de Educación Superior de Latinoamérica. Ya parece una cantaleta de mi parte, pero pues no hay de otra. O sea, a mí la sesión de hoy me da muchísimo gusto por varias cosas. La primera es saldar con viejos colegas una deuda de hace más de un año que habíamos quedado por iniciativa de los colegas de incluir en el programa el sistema de educación superior de Colombia. Sin embargo, se nos atravesó el 68, bueno, la celebración conmemorativa del 68, la reforma de Córdoba, entonces el curso tomó otro temario. Sin embargo, ahora que lo retomamos, lo primero que pensamos era, bueno, ahora Colombia, e invitar precisamente a dos de los pilares que tiene este curso precisamente en Colombia, responsables de sede, ahorita lo platicamos exactamente en dónde, y gran apoyadores del curso. Y entonces es un doble gusto tenerlos aquí a nuestros invitados del día de hoy. Y además, como hemos venido abordando los temas de educación superior en Latinoamérica, se están abordando problemas muy, muy interesantes, relevantes o pertinentes a la situación que estamos viviendo. Me gustaría presentar primero al doctor William Palta. William, gracias por aceptar esta invitación, muy amable. Doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica por la Universidad de La Salle, Costa Rica. Maestro, magíster en Filosofía de la Universidad del Valle, especialista en Derechos Humanos con énfasis en currículo y licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. ¿Sí? Reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, o sea, obtuvo un reconocimiento del Ministerio como el mejor docente de ética, responsable académico de la sede del Seminario de Educación Superior en Unicatólica Cali, Colombia. Además, docente de ética, ciudadanía, democracia, y está adscrito al Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, CIDE, de la Universidad de San Buenaventura, Cali, y es directivo docente en la institución educativa Absalón Torres Camacho del municipio de Florida, Valle del Cauca. ¿Sí? Y bueno, cortémosle aquí para darle tiempo al otro porque hay un extenso currículum. Él se hará cargo de la primera parte de la exposición del tema del día de hoy. La segunda parte correrá a cargo de colega Alexander López Orozco. No Alejandro, Alexander. ¿No? Él es doctor en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica, también de la Universidad de La Salle. Licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Cuando estaba poniendo esto en la página, decía, me equivoqué, son los mismos, ¿no? Pero no, tienen una trayectoria muy semejante y ya verán por qué. Fonoaudiólogo por la Universidad del Valle de Cali, Colombia, maestro en Administración, en Gestión y Desarrollo de la Educación, ¿por dónde creen? Por el Instituto Politécnico Nacional. Docente también en Absalón Torres Camacho, Florida, Valle, Colombia. Docente en la Universidad de San Buenaventura, Cali, adscrito al CIDE, Cali, Colombia. Él es también coordinador académico del curso en la sede foránea Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. Y ahí le dejamos también para no prolongar esto. Entonces, el tema de hoy será la educación superior en Colombia, y qué mejor que tener a alguien que ha estado del otro lado escuchando este curso. Entonces ellos tendrán que aprovechar esta experiencia y mostrarnos, ¿no?, su sistema de educación superior. William, Alexander, muchas gracias. Los dejo con ustedes. Muy buenas tardes a todos y todas presentes y a cada uno de los que nos siguen en las 31 sedes que están detrás de cámaras. Un saludo de proximidad y cercanía.
especialmente a la sede donde coordino, que están allá siguiendo. Si no los saludo, después cuando llegue se enojan. Para nosotros es un placer estar aquí. Agradecemos a los coordinadores del seminario, del programa hoy universitario de estudios en educación superior, al doctor Muñoz, al maestro Jorge y Manol y todos los que están a cargo del seminario. Hablar de Colombia en educación superior es hablar de sueños y esperanzas, es hablar de desafíos, de retos, es hablar de pensar realidades, como nos la decía Gabriel García Márquez en aquel texto Colombia al borde de la oportunidad. Allí Gabo hacía una proclama por la educación, donde nos va a manifestar que la educación es desde la cuna hasta la tumba, una educación crítica, reflexiva, abierta, que piense un país soñado al alcance de los niños. Ese es el sueño de Gabo en esa misión de sabios de 1996. No obstante, cuando miramos la realidad de Colombia, nos encontramos con una cancha inclinada que marca las desigualdades sociales, donde, como plantea Sarabi en Juventudes Fragmentadas, pareciera que los ricos se educan a los ricos y los pobres se educan a los pobres, y donde los que tienen menos condiciones o posibilidades pues van a tener que jugar con una cancha inclinada. La pregunta que nos surge es si la educación superior permite equilibrar la cancha. Y eso es lo que vamos a tratar nosotros de reflexionar en el día de hoy. ¿Hasta qué punto esa cancha en Colombia se ha ido equilibrando? Hoy leía en la página del PUES que el maestro, el doctor Humberto Muñoz decía, la universidad, la educación superior, la universidad no puede resolver todos los problemas, pero tiene que buscar la manera de disminuir esa inequidad social. En ese sentido, vamos a hablar inicialmente de un contexto de Colombia, un contexto que bien saben ustedes, está ubicado Colombia geográficamente al noroccidente, es de los pocos países de Sudamérica, el único que tiene salida a dos mares. Si lo miramos un poco comparado con México, vamos a hacer esa comparación, vamos a encontrar un poco que casi la población total de Colombia pareciera que equiparara con la que tiene el Estado de México, ¿no? A nivel de población, la densidad. Si miramos un poco su economía, miramos cuánto equivale un peso mexicano en términos de pesos colombianos. Un peso colombiano equivale a 0.0057 pesos mexicanos. ¿Sí? O el dólar, un dólar vale 3.000, en estos momentos varía un poco, 3.400, 3.500 pesos colombianos, un dólar, con relación al peso mexicano, que un peso mexicano está entre 18 pesos, ¿sí? 18, 19 pesos, más o menos, así. Eso nos va a permitir mirar un poco esa inflación, esa devaluación de nuestro peso frente a una moneda como el dólar o el euro. Y a nivel social, bien saben ustedes que hemos vivido una historia de conflicto armado, una historia de confrontación, de guerra, de lucha armada. Hace 3 años se firma un acuerdo de paz con una de las guerrillas más históricas, como las FARC. Y qué bonito que todo resultara como paz allí,
y es que esa imagen es un balígrafo, es un lapicero con el que se firmó el acuerdo del Teatro Colón con una bala. Es decir, son balas convertidas en lapicero. Qué bonito que fuera la educación superior quien pudiera transformar la guerra en educación, equidad, o que convirtiera, como muchos fusiles, se convirtieron en palas, en armas de trabajo. Si la educación permite esa transformación social, podríamos decir que estamos cumpliendo con esa dimensión social de la universidad y que no se quede en la producción industrial de profesionales en serie. La universidad tiene que transformar la sociedad y no solamente arrojar al mercado laboral una cantidad de profesionales que muchas veces ni siquiera hay espacio para tanta gente. El índice Gini se marca allí. Ustedes podrían ver una comparación con lo que plantea con Chile y con México. Nuestro nivel de desigualdad no merma mucho, se marcan los niveles de pobreza inequitativamente. En Colombia hay una brecha social supremamente fuerte en ese sentido. Vamos a mirar un poco la historia. En la historia vamos a hablar de algunos momentos. Vamos a mirar la universidad en la colonia. La primera universidad llega en 1580, es la Universidad Santo Tomás. Después llegan los jesuitas, también con su dimensión católica. Llegan no respondiendo a las necesidades de un Estado como Colombia, sino a los intereses de la colonia, de esas comunidades religiosas, y lo que España tenía como propuesta para nuestra tierra. Está el Colegio Universidad San Pedro Apóstol, y se funda la primera universidad pública, pero no va a durar mucho tiempo. Es decir, la universidad va a tener un largo camino privada, ya vamos a ver hasta dónde, y hacia 1783, con una influencia muy de la Ilustración, José Celestino Mutis emprende lo que se conoce como la expedición botánica, que es un estudio a nivel botánico, plantas, y eso centra un poco la atención en la investigación científica muy ilustrada en ese momento. 20 de julio se da la batalla de Boyacá, que se consolida la independencia el 7 de agosto, perdón, la independencia de Colombia el 20 de julio y la independencia de Boyacá el 7 de agosto. ¿Qué características tiene esta educación colonial? Es una educación para las élites, una primacía de formación para abogados y sacerdotes. El clero es el que maneja la universidad, muy desde el pensamiento escolástico. El trivium y el quadrivium va a ser el currículo que predomina. Cuando aparece el pensamiento ilustrado, trata de romper con esa dinámica, pero en esa disputa entre el clero y lo público va a ganar la iglesia. Predomina siempre el pensamiento ilustrado. Incluso yo diría que hasta hoy hay una gran influencia religiosa, no solamente en la educación, sino en muchas esferas de la dinámica social. La universidad colonial no logra consolidar ese pensamiento ilustrado. Luego aparece la visión republicana. Francisco de Paula Santander va a jugar un papel importante, asume una visión muy napoleónica y funda universidades y colegios. Uno de los colegios más importantes, porque tenemos en este curso hay profesores que trabajan allí, es el Colegio Republicano de Santa Librada, muy importante en nuestra ciudad. Esa visión pretende abarcar un poco más lo público. Se organizan universidades, en las universidades las facultades de biología, filosofía, medicina, teología, ciencias naturales y jurisprudencia.
La Universidad Santanderina quiere tener el control del Estado de la educación. Sin embargo, va a haber dominio del Estado, pero con influencia del clero. El clero siempre va a estar allí. Los cursos que más se orientan en esta época republicana son los discursos de leyes, filosofía, teología. Cuando aparece la modernidad, con esa idea de la razón, la universidad también empieza a quererse pensar y se hace una reforma con Mariano Ospina, donde la universidad empieza a ser financiada por el Estado. Cuando aparece la presidencia de José Hilario López, quiere romperse con la idea católica, aparece un poco la dinámica laicista, pero no se logra total, sino que la iglesia va a seguir ese dominio. Ese dato es importante. En 1867 se funda la Universidad Nacional de los Estados Unidos con el criterio de ofrecer una educación gratuita para las sociedades menos favorecidas. Y aparece la primera normal, pero femenina. La mujer todavía no va a la universidad. Ya vamos a ver cuándo aparece la mujer en la universidad. Con Rafael Núñez, el periodo de Rafael Núñez, suceden algunos elementos importantes, y es que él hace una reforma constitucional que va a durar hasta 1991. La Constitución del 86 dura hasta 1991 y es una constitución muy conservadora, donde el concordato va a tener una influencia supremamente importante. Luego viene lo que se conoce como el Plan Cerda, que es darle el control al Estado y un privilegio de la educación profesional. La educación profesional que se quiere fortalecer, se consolidar, pero llega un momento que es la guerra de los 1000 días y eso lleva a que la Universidad Nacional cierre. La guerra de los 1000 días va a durar de 1899 a 1902. Y luego, en 1911, el general Rafael Uribe reafirmó la Universidad Nacional, dándole autonomía en su funcionamiento. ¿Qué características tiene este periodo? Empieza una lucha partidista, un bipartidismo entre liberales conservadores, rojos y azules, que luego va a tener unas consecuencias gravísimas para el país. Se ordenó para cada universidad una facultad de ciencias y matemáticas, y lo prioritario es formar en asuntos industriales y ciencias útiles. Entonces eso como que se sigue manejando todavía hoy. Desde aquí empieza un poco, y vamos a ver ahora una frase muy importante de nuestra vicepresidenta con relación a esto. El positivismo entra en el ambiente educativo, la educación estuvo controlada por el Estado, pero como lo he dicho varias veces, está influenciada por el clero. El positivismo entra en el ambiente educativo y la influencia francesa e inglesa se pusieron de moda. La exigencia de un examen para ingresar a la universidad pública, que se mantiene hasta hoy y que, podría decirlo, es uno de los factores de más segregación escolar, porque no todos van a poder entrar. Eso es un filtro para poder entrar a la universidad. Los títulos que se otorgan en ese momento eran el de bachiller, licenciado y doctor. Luego, hacia 1903, Colombia pierde Panamá, llega también la crisis económica, y el Manifiesto de Córdoba, sumado a todo eso, va a agitar el ambiente estudiantil, y los movimientos estudiantiles empiezan a tener un protagonismo influenciados por ese manifiesto. Y hay un hecho importantísimo, y es la masacre de las bananeras en la región de Urabá, donde la suma de muertos es cuantiosa, pero lo registrado por el Estado es mínima. Y en 1931 se crea el Ministerio de Educación y la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación y la Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces empieza como a estructurarse y a consolidarse la educación como tal. Y aparece la República Liberal, que es el dominio de los liberales, con esa visión liberal un poco anticlerical. Y ponen en marcha la revolución en marcha, perdón, empieza como a jugar ahí un papel importante, con una visión muy reformista de la educación. En 1935 se crea la Escuela Normal Superior, que funcionó con autonomía del 36 al 51, constituyendo junto con la Universidad Nacional en el modelo de educación y en lo más importante para mostrar. Tristemente, en 1924 las normales casi que van a desaparecer. En 1936 es donde entra la mujer a la universidad. No estoy diciendo que en ese momento haya una equidad todavía se está luchando por esa equidad de la mujer en la universidad, pero ya son los primeros pasos que se dan. Los planteamientos del movimiento de Córdoba se cristalizaron en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, un gobierno liberal, y el movimiento estudiantil está muy ligado a los partidos políticos, que en ese momento apenas son dos: liberal y conservador. Esa lucha entre el liberalismo y el conservatismo va a traer una guerra muy cruenta en la historia de Colombia. En 1936 al 47 aparecen universidades muy importantes en Colombia: la Universidad de Caldas, la Universidad del Valle, la UIS, Universidad Industrial de Santander. Sin embargo, eso nace como una reacción a la Segunda Guerra Mundial, pero en 1948 es asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, y eso genera una hecatombe en Bogotá que se conoce como el Bogotazo. Entonces quieren acabar con las iglesias, todo lo que suena conservador lo quieren acabar, porque le echan la culpa a los conservadores, que son ellos los que asesinaron a Gaitán. Hasta hoy se sigue investigando, hay teorías que dicen que fue la CIA, que fueron los mismos liberales. Bueno, entonces no vamos a entrar en esa disputa en esos momentos. En 1950 se crea el Instituto Colombiano de Especialización Técnica para el Exterior, el ICETES, que es la que hace préstamos a los estudiantes para poder estudiar. Bueno, Alex va a hablar de esto, el doctor Alexander va a hablar de esto, pero los estudiantes dicen que todos quieren tener un amor como el ICETES, es decir, un amor que dure para toda la vida. En 1954, esos movimientos del Día del Estudiante van a tener muy importante, porque va a haber una resistencia contra el gobierno de Rojas Pinilla, que es una dictadura, pero la dictadura del Rojas Pinilla en Colombia no es igual a las dictaduras que sucedieron en el cono sur del continente, porque mientras que las dictaduras en el cono sur limitan derechos, es Rojas Pinilla quien lleva la televisión a Colombia y es quien le otorga el derecho de voto a la mujer, lógicamente con los intereses para que lo elijan a él como presidente. En 1957 se crea la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUM, y nace el SENA como la Universidad de los Pobres. El SENA, con esa visión técnica y tecnológica, es la Universidad de los Pobres, se va a denominar de esa manera, y también como una forma de hacerle resistencia a esa educación clerical. En 1963 se define la universidad como el establecimiento público. La universidad va cogiendo fuerza, la Universidad Nacional va cogiendo mucha importancia y se va consolidando como esa universidad modelo en Colombia. En 1968 se crea el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el IFES, que es la que se encarga de la evaluación, evaluación en primaria, secundaria, técnica, tecnológica y profesional, evaluada por el IFES.
En 1991 se da la reforma constitucional que tenemos hasta hoy, la Constitución del 91, que es el resultado de un movimiento estudiantil que se conoce como el movimiento de la séptima papeleta. Entonces, durante el periodo del 86 al 91 hubo muchos líderes asesinados, candidatos presidenciales, estábamos en una crisis con el narcotráfico y los estudiantes empiezan a preguntarse si es necesario meter una séptima papeleta que diga que queremos reformar la Constitución, y se gana y se hace una reforma muy importante, una Constitución más neoliberal, pero que está allí. Bueno, bonita en teoría, falta que se consoliden algunos aspectos. Y en el 92, a partir de la Constitución del 91, se promulga la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige hoy la educación superior en Colombia. Esto a grosso modo hasta el 92. No quiero seguirlos cansando con tanta historia, pero es para que podamos ver toda la influencia de la Iglesia en la educación. Bueno, yo coordino el seminario en la Universidad Católica, entonces espero que no me traiga problemas esto. ¿Sí? Y a partir del 92, con la Ley 30, aparece una serie de institutos y de programas y del ministerio, como el CESO, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, dentro de él, que hace parte del ministerio, vamos a encontrar todas esas agencias que están abajo, ¿sí? El CONACES, el CNA, el SNIES, el SACES, el SPADIE y el Observatorio Laboral para la Educación. Si ustedes entran a la página del SNIES, van a encontrar que mucha de la información que vamos a presentar aquí es bajada de allí. Entonces, para los que quieran comparar Colombia, la página del SNIES va a ser un insumo relevante para sus datos estadísticos de comparación. Esta es la carta con la que la ministra Cecilia María Guay radica hasta el Congreso de la República la propuesta de reforma de la Ley 30. Quieren reformar la Ley 30 en el año 2011 y esto va a desencadenar toda una serie de movimientos estudiantiles, porque esta reforma pues quiere entregarle la responsabilidad económica a las universidades, es decir, que las universidades se conviertan, bueno, ahora son, pero oficialmente y por ley se conviertan en prestadoras de servicios, es decir, que la universidad deje de ser el espacio de pensamiento y de construcción de pensamiento para convertirse oficialmente y por ley en vendedora de servicios al mejor postor y de acuerdo al producto que el mercado necesita. Además que eso atenta contra la autonomía y contra el manejo presupuestal de la universidad pública como tal. Eso va a generar el movimiento estudiantil. Muchos movimientos estudiantiles se van a unir. En Colombia hay diferentes movimientos, está FENARES, está la Liga de Estudiantes, el movimiento de estudiantes, y se congregan en la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, la MANE, que es la que va a abrazar la universidad textualmente, abraza la universidad pública y obligan al Estado a retirar el proyecto de ley de reforma. Pero como esa es una exigencia de la OCDE, el gobierno necesita cumplir con esa reforma, entonces, ¿qué mejor manera que los eufemismos? Y ese eufemismo se va a llamar el acuerdo por lo superior. Es una propuesta, los estudiantes de la MANE van a hacer una propuesta y no se tiene muy en cuenta, pero el gobierno, con el acuerdo por lo superior, esos son uno de los documentos que colgamos en la página para que ustedes lo puedan tener, van a presentar su propuesta como tal. En estos momentos, hoy, Colombia ha convocado una misión de sabios. Están trabajando, estamos esperando que se hagan los resultados. En la página de Colciencias van a encontrar algunos aspectos que ya están evaluando la misión de sabios. Hasta aquí un poco de historia, lo que tenemos hasta hoy.
¿Cómo está configurado el sistema? El sistema está configurado en dos grandes bloques, lo que es la básica y la media y la educación superior. Un viceministerio para lo que es preescolar, básica y media, y un viceministerio para educación superior. Pero este va a ser el tema del doctor Alexander. La educación en Colombia es preescolar, un año obligatorio, estamos diciendo que sean 3, un año obligatorio, la educación primaria, que son de primero a quinto, grado sexto a noveno, que es la básica, y la media técnica. A diferencia de México, la media técnica en Colombia no es educación superior. ¿Sí? Y usted ve allí que dice ciclo complementario, porque es un ciclo complementario exclusivamente para las normales. Todo estudiante, entonces las normales que les decía ahora, casi que se modifican en 1994 con la ley 115, ya no educan para maestro de sexto, sino solamente como una media, y complementan con el ciclo complementario. Incluso si yo vengo de otro colegio y quiero hacer el ciclo complementario, lo hago y salgo con título de normalista superior y puedo ejercer como maestro. La educación superior empieza donde está la línea, sería el ciclo complementario, la educación técnica profesional, la educación tecnológica, la educación profesional y los posgrados. Así está configurada la línea de educación, desde el preescolar hasta los doctorados. La ley 30 va a definir en el artículo 16 cuáles son las instituciones de educación superior. Entonces son las instituciones técnicas profesionales, las instituciones universitarias y tecnológicas y las universidades. El artículo 17 define y 18 define cada una. El 19 también va a definir cuáles son las universidades. Técnicamente la ley nos va a decir qué necesitan las universidades para funcionar, cuáles son los criterios para poder llamarse universidad, ¿sí? Y cómo, en el artículo 20, cuáles son los requisitos que tienen esas instituciones para poder presentarse y ser llamadas universidades. Experiencia en investigación, programas académicos, que tenga facultades ante el gobierno, tienen que presentar una serie de requisitos, creo que son 12 condiciones de calidad para poder tener el registro calificado y poder funcionar como programa. Y ahora se está pidiendo que tenga acreditación de alta calidad. Por ahora es optativo, obligatorio, porque quien no se pueda certificar en alta calidad, pues no va a poder tener beneficios o ofrecer ciertos programas. Bueno, el CESU, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las funcionalidades del CESU, del Consejo de Educación Superior, para poder validar esos programas? Y nos va a hablar un poco de autonomía. ¿En qué sentido es autonomía en Colombia? Pues en los que la ley determina. Es decir, la autonomía todavía no ha sido una conquista y tendríamos que empezar, ¿sí? Y la verdad, cuando uno escucha a los maestros y los doctores aquí hablar de los 90 años de la autonomía en México, pues esa es la autonomía que en Colombia se le da a la universidad, ¿sí? Hay algunos que están trabajando ya el tema de comparar la autonomía en México con la autonomía en Colombia. El sistema de calidad implica la información que brindan estas entidades. El CONACES y el CNA lo evalúan y así validan y certifican si los programas son acreditados en alta calidad, si cumplen con las condiciones. Entonces hay todo un proceso para esta acreditación. Muy bien, un poco como está estructurado. Ahora vamos al balance. Esta es la matrícula total de todo el sistema en Colombia.
¿Me la regalas allí, Alex? Que no la... Arriba, sí. 9 millones, algo, ¿sí? Vamos a mirar cómo se distribuye, porque según el SNIES, los estudiantes que salen de grado 11, que son los que pasan a la universidad, solamente el 38% ingresan a educación superior. Es decir, que el 62% se queda fuera de la educación superior. ¿Dónde van? ¿Qué pasan? ¿Se acuerdan el escenario del estadio, de la cancha? Pues tendríamos que irlo a buscar por ahí en la parte de abajo. La matrícula por sector, tanto a nivel privada como público, la oficial es 1.241.790 al 2017 y la privada 1.200.000 al 2017. El total, 2.446.314. Así lo presenta el SNIES por sexo, por género, diríamos nosotros. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? 1.200.000 de mujeres y 1.100.000 de hombres. Sin embargo, si nosotros miramos estas cifras, espero que la puedan apreciar bien, las cifras en rojo, en el primer grupo habla de los que se inscriben a la universidad. Y nos está hablando que se inscriben 2 millones, pero son admitidos 1 millón, algo. Y solamente ingresan al primer semestre de cada año 800.000. Es decir, cada vez el embudo es más delgado y por lo tanto siempre hay gente que se está quedando mucho por fuera. Mucha población se queda por fuera en ese sentido. ¿Para qué se inscriben? Lo más que se inscriben es para universidad, le sigue la tecnología y allí poco a poco se va mirando el nivel para lo que las personas quieren estudiar. Eso va variando un poco porque a nivel de matrícula por formación, a 2017 nos va presentando que la universidad sigue marcando la pauta, pero en el 2018, que son los datos que hay en el SNIES, aparece que la matrícula total incluye los que ingresan al primer curso como los que ya venían. Es de 2.400.000. ¿Sí? Recordemos que se presentaban, solamente en un año se presentan 2 millones algo. Entonces esto nos está marcando la segregación y la exclusión a nivel de educación superior. Para que se matriculan, la matrícula se concentra en la formación universitaria, seguida por la tecnología y la especialización universitaria. ¿Sí? Pero si vemos un poco lo que son las especializaciones médicas, profesionales, hay especializaciones perdón, médicas que solamente otorgan un cupo en universidades públicas. Entonces, por ejemplo, pediatría, alguien que quiera hacer pediatría, cuando muchos son 6 cupos, ¿sí? Entonces, eso hace que esa tabla pues vaya mermando de acuerdo al nivel de formación. La matrícula por área de conocimiento, ¿qué es lo que más estudian en Colombia? En el 2017, lo que es economía, lo que es ciencias económicas, administración, contaduría, y le sigue ingeniería con 678.000. ¿Sí? Vamos a mirarlo aquí a 2018. Sigue manteniéndose economía con todas sus ciencias afines y le sigue ingenierías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que el mercado más requiere. Y los papás van a querer que su hijo asegure un mercado laboral y no que se vaya a pensar filosóficamente y que pronto no vaya a encontrar dónde estudiar, ¿sí? O dónde trabajar, perdón. A nivel de educación, a nivel presencial, es la que predomina. La gente quiere seguir yendo a la universidad.
y aparece la distancia como una segunda opción. Los graduados a 2017, lo que más encontramos son universitarios, con 208.917. Si notan, los doctorados van bajando, apenas 770 doctores se gradúan. Muchos hemos tenido que ir a hacer doctorados al extranjero por los costos que implica hacer un doctorado en Colombia, ¿sí? Pero bueno, no me le quiero meter aquí al tema de Alexander, pero me perdonan que uno aquí se va emocionando, Alex, ¿sí? Y graduados por categorías. Se gradúan mujeres y hombres, casi está muy parecido, muy equitativo el número. Y el sector se gradúan más a nivel público que privado. ¿En qué se gradúan? Hay una exagerada graduación en economía. Casi todas las universidades, por ejemplo en Cali, por decir algo que es donde nosotros venimos, todas las universidades o instituciones tienen administración, ¿sí? Pero no todas tienen derecho, por ejemplo, o ingeniería. Entonces eso habla de la demanda que hay, la necesidad que hay. Tocaría estudiar por qué quieren estudiar esta carrera, qué hay detrás de ellos, y no solamente economía, sino administración o contaduría como tal. Y la tasa de deserción a 2016 es del 9.06%, una tasa bastante alta, y eso ha querido Colombia minimizarlo con algunos programas, pero vamos a ver qué tan efectivos son. Vamos a mirar a ver de docencia, cómo está la docencia en Colombia. Y quiero iniciar con esta imagen. Brigitte Baptiste. Brigitte Baptiste es la primera mujer trans que es designada como rectora de una universidad en Colombia. Eso ya marca una historia de decir, bueno, en un punto vamos mermando la cancha, vamos generando algunos grados de equidad. Y esperamos que le vaya muy bien en su función. Apenas se posicionó hace un mes precisamente como rectora de la EAM. Le invito para que le sigan su camino investigativo. Docentes, tenemos más hombres que mujeres a nivel de educación superior, y tenemos más en el sector privado que en el oficial. Docentes por nivel de formación, lo que más tenemos son magíster, seguidos por especialistas a 2017, y a nivel del 2018, para que tengamos más cercano el dato, seguimos con magíster que predomina en su formaciones. Tenemos también un buen número de doctores a nivel de educación. A nivel de educación superior, cada vez hay menos especialistas, cada vez hay menos solamente con título de pregrado o otros. La dedicación, y aquí es un problema serio, porque la mayoría de la dedicación que tienen los docentes es cátedra, y no les permiten muchas veces pertenecer o hacer investigación. Medio tiempo, vamos a ver, mira el número que está allí, y el tiempo completo que va a seguir, pero muchas veces el tiempo completo en las universidades, sobre todo privadas, no le llaman tiempo completo, sino tiempo repleto, porque le cargan todo, ¿sí? Y la verdad, lo que menos hacen es investigación. Los tipos de contrato que hay, predomina el hora cátedra, ocasional, como que va, y eso habría que evaluar qué tanta influencia tiene en la educación. Investigación. Y aquí está, si esta es la idea de investigación que tiene el gobierno colombiano, que es lo que fue la frase de la ministra, dice que el conocimiento por el conocimiento es vanidad. Es decir, nosotros aquí estamos dándonos un champú de vanidad cada viernes, ¿sí? Y es la respuesta que 2 rectores de la Universidad Nacional le dan a ella.
Si esta es la visión del estado de investigación, entonces, ¿qué podemos esperar? Los investigadores que tenemos a 2015, a 2017, tenemos la mayoría de los investigadores son junior, como pueden ver la franja roja, le seguido por el investigador asociado y el investigador senior. La última convocatoria de Colciencia salió hace un mes. Los dos números en rojo son 84,000 hojas de vidas evaluadas de investigadores en Colombia y apenas fueron reconocidos 16,000. Entonces, imagínense la cantidad de hojas de vida de investigadores no reconocidos por Colciencia. Y ese fue el resultado. A raíz de esas cifras, sigue habiendo mucho investigador junior asociado, y eso implica en la contraprestación y la profundidad de la investigación. ¿Cuál es el nivel de formación de los investigadores? Pues la mayoría son doctores, seguido por maestros, y poco a poco se sigue. Pero hay que tener en cuenta que aquí son doctores porque son la mayoría de tiempo completo que están en las universidades. Recordemos que la mayor parte de los investigadores, de los docentes, son hora cátedra. ¿Qué es lo que se publica? Casualmente las convocatorias de Colciencia dan mucho privilegio a lo técnico, a lo tecnológico, pero lo que más se publica es en humanidades. Filosofía publica muchísimo, pero casi no salen convocatorias para investigación filosófica. Acuerden que es vanidad. ¿Sí? Si el gobierno nombró en la Agencia de Desarrollo Rural a alguien que fue y acreditó títulos en una notaría, ella fue a una notaría a decir, yo tengo estudios en desarrollo rural, y con eso el gobierno la nombró en la Agencia de Desarrollo Rural. ¿Sí? Si la investigación es, tristemente, como esta semana lo estamos viviendo, y hemos sido el hazmerreír del mundo, cuando el presidente presenta un informe ante la ONU con datos, con fotos tomadas de la prensa, pero las presenta como si es investigación de inteligencia militar. Y la respuesta del presidente es, eso es algo anecdótico. El plagio y presentar datos es algo anecdótico para nuestro presidente. Si esa es la visión de investigación, ¿qué podemos esperar entonces? Yo quiero terminar mi presentación con esta imagen de Juno Bifronte, porque es pensar que la universidad tiene que mirar hacia el futuro, innovadora, creadora, constructora y transformadora, pero no puede dejar de defender, dejar de ser conservadora en el legado cultural, histórico y el pensamiento que ella le atañe. Muchas gracias. Bueno, buena tarde. Agradezco por la invitación al seminario, al curso. Yo les voy a hablar sobre la estructura, financiamiento de la educación superior. Claro está que todo el recorrido que ha hecho el doctor Palta le va a dar sentido a esta presentación que voy a hacer. Lo primero que quiero denotar es tenemos que partir de un contexto del conflicto armado en Colombia, ya casi 60 años, y digo ya casi porque pensar que firmar la paz en un teatro era adquirirla es un error. De hecho, estamos en una situación muy crítica, aún de violencia. Tenemos elecciones regionales el 27 y han matado candidatos a la alcaldía, han amenazado a otros. Se dice que el cartel de Sinaloa está allá, ya no reciben la droga, sino que fueron a producirla allá, y ellos mismos están manejando el negocio, comillas, de la droga de Colombia, y eso ha generado, obviamente, los espacios que dejó la FARC los ocupó la delincuencia común y los ocupó los narcotraficantes a nivel internacional, como ya lo estoy mostrando. ¿Cuántas personas víctimas del conflicto armado? Más de 8 millones de personas. Desplazados, más de 7 millones de personas. Desapariciones, 169,000 desapariciones, y en otros que están los secuestrados, las víctimas
de delitos sexuales. El abuso sexual fue un arma en el conflicto armado colombiano, tanto para hombres como para mujeres. Lo de hombre no lo vamos a saber nunca por cuestión de machismo. No estoy avalando el abuso sexual para con las mujeres, pero a un hombre le resulta más complicado admitir el abuso sexual, estudios que se han hecho, y más de 10.000 torturados. Por eso es que en la Constitución Política de Colombia se encuentra un artículo que dice: nadie será sometido a tortura. Ese es el país que tenemos. Y más de niños que fueron incorporados obligatoriamente, más de 7.500 niños al conflicto armado. Esto hay que contextualizarlo porque tiene una repercusión en el financiamiento de la educación superior. La repercusión, ¿cuál es? Que para el conflicto se gastan 9.714 mil millones de pesos. 9.714 mil millones de pesos. Para tener un punto de referencia, es el 3,1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Con relación a Colombia, es el 11% del gasto público más alto en América Latina. Ese recurso no disminuyó. Se debe sostener por lo menos por 2 décadas más, por lo que les acabo de mencionar. Entonces, recursos para la educación como tal, pues van a estar muy limitados. Y más que comenzó un gobierno el año pasado que apela más a la guerra que a la paz. Es un gobierno que inclusive ha desconocido algunas partes del acuerdo y ya 2 ex jefes de la FARC que estuvieron en La Habana se retiraron del acuerdo y volvieron a las armas. Entonces la cuestión es delicada y pues en tanto que recursos para la educación superior sigue estando la esperanza que mejore. Pero yo les voy a presentar esto tal y como es. Tenemos que agradecerle al Premio Nobel Juan Manuel Santos precisamente el acuerdo de paz y que la salida es la paz, definitivamente. Yo les voy a hablar de la estructura de la educación superior inicialmente. ¿Cómo está la estructura? Ministerio de Educación y Colciencias, que ya habló de alguna manera el doctor William. ¿Qué depende del Ministerio de Educación? Pero ustedes ven ahí el SENA. El SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que lo presentaba en el contexto colombiano como la educación para los pobres. El SENA no pertenece al sistema de educación nacional, sino que pertenece al Ministerio del Trabajo. Entonces, quien da línea es el Ministerio del Trabajo, pero en la estructura aparece a nivel nacional. Entonces ya entenderán cuáles son las directrices del Ministerio de Trabajo en Colombia. ¿Qué depende del Ministerio de Educación Nacional? El IFEX, inicialmente Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, pero se transformó y ahora es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. No cambiaron la sigla porque ya venía una tradición desde la fecha que nombró el doctor Palta de la creación del IFEX. Se dedican a hacer evaluación para todo, ya entraré en detalle. El ICETEX, que es la entidad que hace los préstamos a la demanda, y ya entraré en detalle, el SENA, Comisión Nacional de Acreditación, y el CONACES, que es una institución pues, que garantiza qué institución puede ser institución y los planes y programas. De ahí abajo las instituciones de educación superior, que en Colombia las públicas, y es en lo que se va a centrar ahora el tema, son 32, pero resultan ser más de 280 instituciones. Hay que recordar que en Colombia la educación superior es técnica, tecnológica y universitaria. El SENA se encarga de lo técnico y lo tecnológico. La universitaria pública, las 32 universidades reconocidas en Colombia, y que algunas o muchas de ellas son de alta calidad, otras pues hasta que no cumplan ciertos requerimientos no van a alcanzar a alta calidad. ¿A qué se dedica el Ministerio de Educación Nacional? Pues a hacer que la política se cumpla, política para que permita acceso a la educación a los jóvenes, políticas que permita ahí se fomento a la educación superior, acceso a la educación superior, cobertura en educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano, financiamiento a la oferta, financiamiento a la demanda, acceso a la calidad de la educación superior a través de incentivos de la demanda en Colombia, fortalecimiento de acceso a permanencia, educación inclusiva e intercultural. Tenemos
una universidad indígena, pero desde el derecho, dan derecho, pero derecho indígena. ¿Cómo se inserta el derecho indígena a la regularidad de las dinámicas occidentales, por plantearlo de alguna manera? Entonces, ahí está, pero bueno, ¿para qué? Sería la pregunta. Mejoramiento de la calidad y la permanencia. Ya presentaba un dato, casi el 10% de estudiantes deserta. La regionalización y Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SINES, que la importancia la marcó el doctor Palta. Colciencias, pues ya lo ha mencionado, a qué se dedica, pues y a impulsar políticas de corto, mediano y largo plazo del Estado en ciencia, tecnología e innovación. Colciencias también da becas para doctorado, apoya trabajos de investigación, pero no en humanidades, no en lo que tiene que ver con los estudios etnográficos, solamente con aquello que en lo que se ha marcado el cientificismo occidental, ¿no? La evidencia, el cálculo, el dato, que no estoy diciendo que sea mal, pero en el caso de Colombia hay que prestar más atención a esas relaciones, porque el conflicto armado ha dejado unos imaginarios que se basan en la violencia, en el sentido de la agresión, el desquite, en la venganza. Y Manol, en una ponencia en el curso, decía: increíble que haya quedado Donald Trump de presidente, increíble que el referéndum en Colombia no haya pasado, que la ciudadanía en Colombia haya dicho no a la paz. Afortunadamente el referéndum no era vinculante, es decir, porque en nuestra Constitución hay un artículo que dice que la paz es un derecho. Lo que quería el presidente era, venga, llamar a todos y vamos a la paz, pero eso no se logró. Colciencias ya amplió algo. El SENA, como lo decía, la Universidad de los Pobres, que hoy no es tanto. Hay tantas personas que quieren acceder al SENA por la calidad de formación que tienen ahí, que también tienen un examen virtual y uno presencial. Y créanme que la población que está siendo excluida del SENA es mucha también. Es mucha. Entonces ya en un informe la OCDE dice, que ahí tengo el dato, que el SENA, las familias en Colombia ven al SENA como el pariente pobre. Eso ya no es tanto. Y ya explicaré, entraré a fondo en ese sentido. ¿Qué podemos decir del SENA? Que tiene 117 centros de formación en todo el país, que tiene articulado con algunas instituciones públicas de educación media. En el caso en la que nosotros trabajamos, hay articulación para soldadura, electricidad y mecánica industrial, y certifican a los estudiantes. Porque hoy hay tanto estudiante interesado en entrar en el SENA, porque el empresario en Colombia sabe que si tiene una certificación del SENA es porque tiene las competencias. Pero, insisto, en el SENA se convirtió en un complique igual entrar, porque hay muchas personas. A lo mejor es la explicación de, hay un dato de la permanencia de estudiantes en el sector universitario del 2017 al 2018, desaparecieron 38.000. De los 2.400.000 que mencionaba el doctor Palta, ya no hay 38.000, ya no hay 38.000. Entonces, puede ser una explicación. El SENA tiene la administración de una agencia pública de empleo. Las empresas, los empresarios dejan ahí las convocatorias de empleo y el SENA las administra para que no haya intermediarios. Miren, se ha priorizado la formación titulada como factor fundamental. En el 2010 eran 967.697 estudiantes. Para el 2018 aparecen 1.339.330. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Un profesional en Colombia parte salarialmente, un ingeniero, parte salarialmente con 2 millones de pesos. 2 millones de pesos en dólares son $600. ¿Ya? Y le es muy difícil ubicarse. Pero el técnico, el tecnólogo obviamente va a ganar menos, pero le va a quedar muy fácil ubicarse salarialmente, en el empleo, perdón. Porque para el empresario, con lo que paga un profesional, puede pagar 2 técnicos o 1,5 tecnólogo.
hay una desestimulación. Recuerden, son 38.000 estudiantes universitarios que ya no están en el sistema. Ahora, han dado una serie de explicaciones que ya la presentaré también, igualmente. Hay una relación entre el SENA y las empresas, porque el estudiante del SENA tiene la posibilidad de hacer una práctica en la empresa por 6 meses y son felices, porque los articulan a la empresa, al sector productivo como trabajadores, es decir, tienen un sueldo, tienen parafiscales, tienen todas las posibilidades. Poco a poco se ha ido incrementando esas empresas con el SENA. En el 2014 eran 25.000, un poco más de 25.000 empresas. Para el 2016 son 34.000 empresas que se articulan con el SENA. En tanto que contrato de aprendizaje, para el 2014 eran 260.000 y 2017 son 377.000 contratos de aprendizaje que tiene el SENA. Claro, la empresa está dispuesta a esto porque pues tiene una exención de impuestos, ¿ya? Tiene una exención de impuestos y eso le posibilita pues al Estado pues generar este vínculo. Lo otro triste que está sucediendo es que siempre el practicante del SENA va a la organización, a la empresa, y se llena de ilusiones, está 6 meses con su salario, con sus prestaciones, cree que lo van a dejar porque siempre hay la idea que se va a pensionar a alguien, que eso, y a los 6 meses pasa a engrosar el desempleo en Colombia. El desempleo en Colombia a hoy es el 10.8%. En el último trimestre se han perdido 300.000 empleos en Colombia. O sea, la cuestión con este gobierno es dura, es difícil. Cuando habla el doctor Palta sobre el dólar a 3.500 pesos colombianos, es la inflación. Es decir, la inflación. Cuando habla de inequidad en Colombia, de exclusión, pues en Sudamérica siempre hablamos de Venezuela, ¿no? Santa Marta, que es una ciudad turística en Colombia, solamente tienen 24 horas agua potable los hoteles. Hay un factor amplio, población que no tiene agua o tiene agua potable por horas. La Colombia en inequidad es un ejemplo también a nivel mundial. Pero sigamos con esto. El IFEX, como le decía, es una empresa estatal de carácter social que desarrolla las evaluaciones. Miren, en Colombia en el sistema educativo, que es triste, se hacen evaluaciones desde la primaria, tercero, quinto, noveno y las pruebas de la educación media. Se está haciendo evaluación para ajustar a los estándares internacionales porque pertenecemos al país de los países ricos, al club de los países ricos, ¿no? La OCDE. Entonces, la OCDE mandó una cantidad de transformaciones en el sistema educativo. Hace pruebas TIT, técnicas y tecnológicas en el SENA. Hoy un estudiante que no era lo mismo hace 3 años del SENA tiene que presentar la prueba para poderse graduar. No sacar un puntaje, todavía no, pero sí para poderse graduar. Hoy un estudiante universitario en todos los planes, inclusive filosofía, tiene que presentar una prueba para poderse graduar. Esa es la Saber Pro. Aquí hubo también en un momento que el curso invitó a una ex trabajadora del Banco Mundial y nos decía, cuando hay esas transformaciones es porque el país está pidiendo préstamos y solamente le condiciona al Banco Mundial que haga ciertas transformaciones. Eso es lo que sucede en Colombia con el IFES, que depende del Ministerio de Educación Nacional. La prueba Saber 11 de la educación media, pues el joven sí debe hacer un esfuerzo por sacar un puntaje alto porque ese le permite entrar a la educación universitaria pública. Pero si no tiene un puntaje alto, en la prueba es de 1 a 500. En la Universidad del Valle, de la que soy egresado, si tú quieres entrar a medicina, tienes que sacar mínimo hoy 410. Y eso es muy difícil cuando el estudiante vive en el sector público. Y es muy difícil por lo siguiente, la educación media en Colombia, ¿para qué? Se convirtió en una extensión de la básica secundaria. Ya lo decía el doctor Palta. No se sabe para qué la educación media. Y decían los rectores de las universidades hace 2 semanas en un programa en la radio,
decían precisamente, eso deberían de acabarlo. Porque en la institución en la que trabajo, de los 160, 200 estudiantes que se egresan, quedan 10 en la universidad pública. Eso es un llamado de atención. ¿Qué es lo que está pasando con la educación media? Porque está pidiendo algo la educación superior universitaria que a lo mejor la educación media no se lo está entregando. A eso se dedicó el IFEX. También se dedicó el IFEX hace otras pruebas. Hace pruebas para el ascenso de los militares, de la policía, hace pruebas para el ascenso de los docentes públicos, en el caso de nosotros, para mejorarnos pecuniariamente. Se dedica a hacer pruebas de todas las del Estado. A eso se dedicó el IFEX. ¿Sorprendidos? Sorprendidos, obviamente. Yo estuve aquí estudiando en México y esto parece de otro mundo, ¿no? El ICETEX, que es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ya se van a dar cuenta que el problema de la financiación es la existencia del ICETEX en Colombia. Miren, el problema de la financiación en Colombia es un problema sistémico, no únicamente que cambian la ley. Ya lo he dicho, conflicto armado, ya lo he dicho, imaginarios de las personas, pertinencia a la educación superior, todos los cursos que hemos visto aquí, desde el 2011 que arranqué. El problema de Colombia es que todos están juntos. ¿Por dónde arrancar? ¿Qué sentido se le da a la educación superior por parte de los estudiantes? Desaparecieron 38.000. Pues una reflexión puede ser, pues voy a salir a ganarme 2 millones de pesos y vendiendo salchipapas, lo que aquí serían tacos, me voy a sostener bien y muy bien. Y si voy a salir es a pagar impuestos, porque es una reforma tributaria donde todo mundo está pagando y mucho impuesto. Pues entonces, a lo práctico, ¿no? Lo teorético y lo práctico, Aristóteles. Aunque la ministra diga que sea vanidad. Pero a lo mejor están siendo muy filósofos los que se están retirando. Contribuir al acceso a cada vez más de los colombianos a la educación superior, el ICETEX. Pero miren ese dato que está ahí. Al cierre de la vigencia de 2018, se giró recursos por 244.137.000 millones de pesos colombianos al ICETEX para desembolsar 35.000 nuevos créditos. Son créditos porque tienen un interés. Y para continuar financiando los 257.000 créditos, el Estado le giró 1,25 billones de pesos al ICETEX. ¿A dónde llega ese dinero? A la universidad privada. Sistémico, ¿hay dinero para subvencionar a las universidades públicas en Colombia? La respuesta es sí. No es por falta de dinero. Además, porque hace 2 años se dieron cuenta que estaban robando 50 billones de pesos. ¿Saben cuánto? ¿Saben quiénes? Pero no sucede nada. Problema sistémico. ¿Cuál es el otro factor? La corrupción en Colombia. ¿Cómo atenderlo? Pues aquí siempre dejamos planteados los problemas, ¿no? Para que no me van a pedir soluciones. La tasa de interés equivalente al índice de precios del consumidor IPC para 11.181 jóvenes cibenizados en situación de vulnerabilidad. Y ahí viene lo del conflicto armado. Quien es desplazado se considera como una persona vulnerable, en situación de vulnerabilidad. Se le cobra el interés por el crédito a partir del IPC. El IPC del año pasado creo que fueron 3, algo. Pero es por extracto socioeconómico. Ya vamos a ver una lámina donde se presenta cómo le cobran según el extracto socioeconómico. 9.021 estudiantes tuvieron apoyo para su sostenimiento y 11.045 obtuvieron condonación del 25%. Rara vez el ICETEX condona, es decir, borra la deuda del estudiante. Ahí condonan el 25% cuando tienen un promedio por encima de 4, cuando terminan la carrera en tiempo y forma, cuando han hecho investigación, puede ser. Miren esta tabla. Créditos girados de pregrado por extracto.
Porque en Colombia, a diferencia que en México, estamos extractificados, ¿no? ¿Qué es el SISBEN? Decía ahora, el SISBEN es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Estado. Allá nos clasifican con un puntaje. Si tienes entre 1, porque van y te hacen una encuesta a tu casa, entre 1 y 50 eres extracto 1. Entre 60 y tal, extracto 2 y así sucesivamente. Se dice, ellos de alguna manera dicen, no es con las personas, es en el lugar donde vivas, el extracto, pero igual el rótulo de extracto 1 o 2 se lo han ubicado a las personas. El extracto 1, entre extracto 1, 2 y 3 está el 95% de créditos y grados de pregrado. La gente se endeuda. ¿Quiénes se endeudan? Aquellos que no pueden acceder a la educación superior en lo público. Un dato, en el ingreso de la Universidad Nacional del semestre pasado se presentaron 62.000 estudiantes. ¿Para cuántos cupos? 6.000. ¿Qué pasa con los otros 56.000? La pregunta que hacía el rector de la Universidad Nacional, no pensemos tanto en los que ingresaron. ¿Qué pasa con los otros 56.000? Si tienen la posibilidad de endeudarse, pues van al ICETEX. Y si no les da miedo endeudarse, porque en Colombia el extracto 1 y 2 hay miedo de endeudarse, pues porque si no hay trabajo, si nos están cobrando mucho impuesto por todo lo que consumimos, ¿de dónde vamos a pagar un crédito? Que sabemos que es como una relación estable, ¿no? Para toda la vida. ¿Ya? En el pregrado. Y ven que en el extracto 4, 5 y 6 también se solicita crédito. Miren cómo cambia para el posgrado. Maestría y doctorado, ya veían las láminas que presentó el doctor Palta, ¿no? Maestría y doctorado se estudia muy poco en Colombia. En el extracto 1, 9,6 del extracto 1 acceden al crédito, y les voy a dar un dato y a lo mejor la respuesta del por qué. Hacer una maestría en Colombia de 4 semestres te puede costar $7.000 en la universidad pública. Porque a partir del financiamiento, el Estado no está enviando dinero. ¿Qué hace la universidad pública? Financiarse con los programas de posgrado. $7.000, si no estoy mal, en pesos mexicanos son 128.000 pesos mexicanos. Si no estoy mal, si hice el cálculo bien. 140. Y el doctorado es 3 veces lo que vale una maestría. Cuesta 90 millones de pesos en Colombia. En lo público. Si usted va al externado, pues te van a cobrar. En el externado medicina, en la Javeriana Medicina en Bogotá cuesta 23 millones de pesos colombianos. Pues eso dan como 8 o 9 mil dólares. Pero en la pública también se convirtió. Por eso ese dato que está ahí. Por eso el dato que presentaba el doctor Palta. ¿Cuántos doctores se están graduando en Colombia? Además, porque se volvió la locura, pues hay universidades que en Colombia no te dan permiso para estudiar ni maestría ni doctorado si estás trabajando. Aquí suele suceder, en Colombia no. Y hay maestrías y doctorados que te piden una semana para que asistas a clase. Y pues el sector productivo no te va a dar tiempo para eso. Extracto 4 pide, cuando yo me vine a estudiar acá, yo me vine con una beca de la Secretaría de Educación. No, de Relaciones Exteriores, gracias Manuel. De Relaciones Exteriores no tuve la necesidad de pedir crédito, pero me podían prestar en ese entonces hasta $8.000 el ICETEX para venir a hacer estudios acá. Miren para dónde se van a estudiar las personas en Colombia con crédito. ¿Cuánto costó eso? 43.732.000 millones. Siempre hay que colocar 1.000 millones. ¿Ya? En el 2018, ¿para dónde se fueron? España, la mayor parte, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y México aparece de quinto. ¿Ya? Pues México pues es atractivo y la UNAM es una universidad ranqueada, es una universidad donde es gratis prácticamente la educación, pregrado y posgrado. Es un atractivo. Pero para bloquear eso ahora
los procesos de convalidación los volvieron casi que imposibles para convalidar títulos del extranjero. ¿Quién? El ministerio. Porque las personas se estaban yendo a estudiar al extranjero y las universidades privadas en Colombia, ¿con qué población se estaban quedando? Entonces le colocaron también ahí un aspecto para obligar a la gente que se quede y se endeude, ¿no? Hay que endeudarse para estudiar posgrados en Colombia. Serpi lo paga. Serpi lo paga fue una política en Colombia para que los estudiantes del extracto 1 y 2 accedieran a la educación superior, pública o privada. En Colombia hay una idea de que todo lo público en educación es malo. ¿Ya? Entonces, pero yo les voy a explicar en qué consistía Serpi lo paga. Entonces, los estudiantes no con un puntaje muy alto, según la prueba Saber 11, la educación media, podían acceder a la educación pública o privada, pero las universidades públicas como la del Valle no podía cambiar su reglamento interno. No, usted aquí consigue el cupo bajo los parámetros que tenemos. Si lo consigue, pues accede a los beneficios de Serpi lo paga. Pero la universidad privada no. La universidad privada los dejaba ingresar. 40.000 estudiantes de la educación media accedieron a Serpi lo paga. ¿Cuánto costó eso? 3.5 billones de pesos. ¿Hay dinero para la educación superior pública? Sí. Otro factor del sistema es político. Es político. Esto es sistemático porque es político, tiene que ver con el sentido de la universidad, tiene que ver con la responsabilidad de la universidad. Insisto, todos los temas que hemos abordado aquí en el curso. En el curso, por lo menos desde cuando llegué yo, el 2011, que comenzamos a hacer el primer curso. Miren Serpi lo paga ahora se le llama Generación E. Este gobierno, porque Serpi lo paga era el gobierno de nuestro ilustre Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. Ahora se llama Generación E, pero es solamente para la educación pública. Pero igual, venga estudiante, si usted accede accede a la educación universitaria, porque es únicamente para la universitaria, cumple con los requerimientos de la universidad, tiene el cupo, entonces se gana el privilegio. Pero miren lo que les decía ahora, según documentos COMPES, que es un documento que se hace para el gasto público siempre al iniciar el año, el gobierno lo hace, Serpi lo paga significó 3,5 billones de pesos. Recuerdan que al ICETEX, a la entidad como tal, se le dan 3,5 billones. Serpi lo paga 3,5 billones, son 7 billones. Y el déficit de la educación superior en Colombia son 8 billones. Voluntad política. Este programa Generación E se dice que va a beneficiar a 336.000 estudiantes. Esa es la paradoja, la que les estoy contando. Con el recurso del ICETEX, con el recurso de Serpi lo paga, se podía financiar la educación superior. Serpi lo paga 40.000 estudiantes. Transferencias a la educación superior universitaria para 611.000 estudiantes hoy. Como decía Juventudes Fragmentadas, en Colombia es el ejemplo de que lo que está generando más la educación superior universitaria es inequidad. Bajo estos términos de el financiamiento. Miren cómo se beneficiaron las universidades privadas. Solamente el 15,6% se fueron para las públicas, porque tuvieron pues el puntaje para acceder a ellas. El 83% están en las universidades privadas y el 0.6% en las instituciones de carácter especial. La Javeriana tiene 2.541 estudiantes, sí tiene porque la primera promoción se gradúa este año. La Salle 1881, Los Andes 1869 y la Pontificia Bolivariana 1741, la Tedadeo Lozano 1395. Serpi lo paga, el estudiante no podía ir a cualquier universidad privada, ¿no? Tenía que ser de alta calidad.
Entonces, ante este negocio, todas las universidades querían ser de alta calidad y entraron al proceso. Como no era obligatorio, ya lo decía el doctor Palta, ya vieron el negocio. ¿Y cuál era el negocio? Miren el negocio. Únicamente la Universidad de los Andes por año, por Pilo Paga, recibe 49 mil millones de pesos. 49 mil, pero no contaron con algo, pues de la institución en la que trabajamos de educación media, alcanzaron a llegar 30 estudiantes y muchos tuvieron que salir porque los factores asociados a lo académico, ¿no? Tu procedencia, Pierre Bourdieu, el capital intelectual. O sea, no es solamente venga, estudie con los más potentados de la sociedad, sino cuáles son las condiciones. Yo le decía a mis estudiantes, pues ellos saben inglés no porque estudian el curso, sino que estudian en campamentos, en el extranjero, ¿no? Entonces miren, y muchos de hoy, de esos que desertaron, le van a comenzar a cobrar, porque una condición era, si tú te retiras en el primer y segundo semestre puedes cambiar de carrera. En el primero y segundo semestre puedes cambiar de universidad. Pero si tú te retiras en el sexto, séptimo semestre, tienes que pagar lo que costaba. Hoy van a comenzar a cobrar 20 mil millones de pesos a los estudiantes que se retiraron. Que si recuerdo bien las cifras son como 1.400 estudiantes que no dieron pie con bola en este programa. ¿A quién se está favoreciendo? A la educación privada, a las universidades de paga. ¿Quién lo favorece? La Constitución, que ya les voy a mostrar por qué, en Colombia, y la Ley 30. Nosotros también somos pilos y nadie nos paga. Dice, porque no era solamente pagarles el semestre, ¿no? Tenía una subvención mensual para libros, alimentación. Era con todo. Era el apoyo con todo. Por eso costó 3,5 billones de pesos. Miren los activos que tiene el ICETEX. 5,32 billones de pesos. ¿Ya? De patrimonio tiene 3,35 billones de pesos. Ahí está el dinero. El año pasado, en el 2018, hubo un paro de estudiantes y llegaron a una de las exigencias que hacían los estudiantes era acabe con el ICT, señor presidente, y transfiera esos recursos para la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria, y se acaba el problema. Pero como se creen neoliberales, se creen porque un gran problema de Colombia es que cuál es el modelo económico. Hay vaivén de las economías, ¿no? De lo que se maneja a nivel internacional. A mi forma de ver, un problema en esta cuestión sistémica es cuál es el modelo económico. ¿Cuál es? Y así, con un modelo económico sabremos cuál es el sentido de la educación superior o cuáles son las metas que se deben de plantear. Bueno, esto ya habló el Consejo Nacional de Acreditación. Su función es coordinar planificación y recomendación y asesoría en el tema de la acreditación de programas, instituciones de educación superior, que hace parte del Ministerio de Educación, y el CONACYT, la Comisión Nacional, que también la que regula qué institución puede ser o no puede ser una universidad. Miren que otro factor que incide en este problema sistémico de la financiación de la educación superior es el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, y lo colocó como comparativo al artículo 3 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice nuestro artículo? En Colombia, la educación es un derecho de la persona y un servicio público. Y si usted quiere un servicio, todo servicio se debe de pagar. Y es una función social. Pero miren lo que sigue. La educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio de cobro de derechos académicos a quien pueda sufragarlos. Entonces, si en Colombia la MANE o los estudiantes que van a marchar el 10 otra vez de octubre, porque se incumplieron los acuerdos del año pasado, aquí lo que se necesita es una reforma constitucional. Porque les acabo de mostrar que el dinero está, pero es para favorecer el sector privado, que dice, si ustedes ya lo conocen, el artículo 3 constitucional en México. Toda persona tiene derecho a recibir educación, y su inciso 4, que es el más atractivo desde mi perspectiva, toda educación que
que el Estado imparta será gratuita. O sea, en Colombia tenemos que hacer todo un trabajo, pero viendo el problema de la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria, como un problema sistémico. Sistémico. La ley 30 es responsable porque la ley 30 que dice el Estado le debe transferir a las universidades públicas, las 32, en cada año aplicando el presupuesto otorgado cada vigencia a partir del IPC, es decir, el índice de precio al consumidor. ¿Qué es eso? La inflación. Este año la inflación estuvo un poco más arriba del 3.7 exacto, y la educación universitaria necesita 6 puntos más, porque la canasta universitaria necesitaría como un aumento en el presupuesto de 10,7%. La ley 30 dice únicamente IPC, índice de precios al consumidor. Nada más que en la reforma a la educación 30 en el año 2011 tenían la SUE, que es el sistema universitario estatal, había hecho todo un análisis para replantear y solucionar el problema de transformarse estos artículos de la ley 30. Pero bueno, como ya lo dijo el doctor Palta, eso no llegó a buen término. Miren esta imagen que nos presenta el azul, los aportes de la nación, el naranja, los gastos públicos en educación superior, y en la línea, la participación de aportes de las universidades sobre el gasto público, es decir, la universidad cómo está atendiendo el gasto público. Pues ya les di pues, maestrías y doctorados como si estuviesen en una universidad privada. En el 2002 el aporte de la nación fue 1.323 billones, pero el gasto de educación fue 2.21 billones. ¿Qué debió asumir la universidad pública? 55.7 billones. En el 2017, pues el gasto, los aportes de la nación pues han crecido, 3.29 billones, pero a la universidad le tocó asumir el 37% de la necesidad que hay, y la necesidad son 8,9 billones de pesos. Esa es la necesidad que hay para la educación superior en Colombia, la educación universitaria. Aquí está el crecimiento de maestrías de especialización, de maestrías de doctorado, han crecido, pero hay que tener en cuenta la proporción pues, de la población para hacer un estudio comparativo justo entre México y Colombia. Y esto es lo que ha sucedido, en resumidas cuentas. En el año 93, la cobertura de la educación universitaria eran 159.000 estudiantes. Los aportes de la nación eran 1.72 billones de pesos, es decir que la nación estaba situando por estudiante 10.825.000 pesos colombianos. Como los traslados de la nación, los aportes de la nación es según el IPC, eso que ha generado. La cobertura ha subido en la educación universitaria. Y ha subido porque es una exigencia de la nación. Sin aportes, pero crezcan. 611.000 estudiantes. Los aportes de la nación únicamente han llegado a 2,93 billones, es decir, con más dinero, pero más dinero grueso para sostenimiento de la universidad, pero el aporte de la nación por estudiante disminuyó. ¿A cuánto? A 4.785.000 pesos colombianos. Disminuyó. Dice que el aumento de la cobertura ha aumentado en un 11%, el aumento ha sido de un 11%, de 159.000 a 611.000 estudiantes al momento. ¿Qué financia también el sistema universitario? Las leyes que han salido, no estoy diciendo que no sea así, pero de aumento de salario de los profesores, de garantías laborales. ¿Y por qué financia? Porque pues si no envía más rubro, pero si el gasto se aumenta, ayuda a la financiación. Ahí en el 2016 ven que en la línea el IPC fue de 5.77 en 2016. Ven que el incremento salarial en el sector verde superó el IPC
y los traslados a la nación son a partir del IPC, a la universidad pública, y en realidad la diferencia porcentual mínimo en puntos fue de 4 puntos sobre el IPC, pero la nación únicamente traslada, insisto mucho en ello, solamente el IPC anual, con relación al IPC anual. Y otras normas que ha promulgado el gobierno y que han contribuido a la desfinanciación. Colombia, gasto público en educación, ahí lo vemos, 2002, los aportes de la nación el 0,50%, el gasto el 0,90% y al 2016 0,42% y el gasto de 1,04%. Ahí está la distribución del gasto entre 2000 y 2017, en rojo lo del 2017, en azul lo del 2000. Y ahí lo que ven, pues, eso contribuye a la desfinanciación del sector por la cobertura. Bueno, ya para cerrar, ¿qué podemos decir? Estos procesos de financiación de la universidad pública han configurado en la búsqueda de recursos, aumento de las matrículas y de los estudiantes. ¿Sí? Han aumentado las matrículas. Y lo otro que también ha estado sucediendo es que los colegios de paga, los estudiantes de la educación media del colegio de paga, pues tienen muy buenos resultados, ¿no? Yo leí aquí cuando estuve estudiando que ya las universidades, en el caso de la UNAM, ya casi no hay estudiantes para los que fue creada, sino que son estudiantes de la clase media. Y es lo que está sucediendo en las universidades públicas en Colombia, de la clase media, porque es que el reconocimiento que tienen las universidades públicas en Colombia, la nacional, la Universidad del Valle, es un reconocimiento internacional, salen en los rankings. Entonces se van a ir por la investigación, o sea, universidad que hace investigación en Colombia, la pública, ¿ya? Es la pública, y creo que fue un dato que mostraste, ¿no? Es la pública. Entonces se está aglomerando, y al estudiante de las instituciones de paga, de la educación media, se van para allá y no les importa pues pagar lo que pagarían en una universidad privada, por el estatus de la universidad en la que están. Hablo de la Universidad del Valle. Lo que está sucediendo ahora, a pesar de que me gradué del segundo programa en el 2007, siempre estoy tratando de estar enterado de qué es lo que sucede allá. Reducción de la planta profesoral con relación al total de estudiantes, pues uno ya encuentra grupos de ¿cuántos? De 30, 35 estudiantes en cursos de pregrado. De maestría, bueno, esto es en el sector privado. Tengo un amigo que está haciendo una maestría en una universidad privada y el curso es casi de 25, también 30. Eso va en detrimento de la calidad de la educación. Ya. Tercerización y flexibilización laboral dentro de las universidades. Lo que hacían 3 lo puede hacer 1. ¿Sí? Venta de bienes y servicios en otras dinámicas. Ajá. El consumo. Y a poco nuestras universidades y los currículos de las diferentes cerradas ha tenido un efecto, ¿no? Entonces hay que crear planes ya lo decía, ¿no? De lo que se vende, administración de negocios. Por ejemplo, en la Universidad del Valle ha sido toda una lucha que filosofía esté, ¿no? Que esté ahí. En algún momento pensaron reunir todo eso en una licenciatura. Una claridad, en Colombia quien es licenciado es porque eligió ser docente, los demás son profesionales, ¿ya? Yo soy licenciado en filosofía porque tomé la decisión, y también con relación a las normales superiores. La normal superior en Colombia no es aquí como una institución formadora de docentes, son instituciones de educación media que tienen 4 ciclos más, 4 ciclos más, 4 semestres más y ya sales como normalista. Esa es la diferencia para comprender toda esta problemática. En el 2018 hubo toda una movilización de los estudiantes, llegaron a unos acuerdos con el gobierno entrante en ese entonces. El gobierno no los ha cumplido, por eso este 10 de octubre hay marcha de nuevo. Y una de las peticiones era: acaben con el ICETEX, condonen toda esa deuda que tienen ahí. La esposa de un compañero estudió medicina
en una universidad de no alta calidad y está debiendo 90 millones o 100 millones de pesos colombianos para toda la vida pagar eso. ¿Ya? Pero no, eso es voluntad política. Es voluntad política. ¿Qué dice la OCDE? Pues que falta mucho para alcanzar lo justo y lo equitativo en Colombia, ¿no? Que hay que hacer reformulación de políticas, que el sistema de asignación de recursos públicos entre la institución de educación superior no están correctamente alineados. El sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior aún necesita de considerables mejoras. Los estudiantes y las familias, dice la OCDE, que ven a la técnica y tecnológico como el pariente pobre. Yo no lo creo tanto hoy. Yo conozco casos de estudiantes que están en la universidad pública y privada y mejor se van para el SENA por diferentes factores, pero la cuestión aquí es que desertan de ahí y buscan la posibilidad del SENA para la formación técnica y tecnológica, porque hay una idea de hacerlo todo rápido, ¿no? En 2 años, en 3 años y ya, salgo. En Colombia aún tiene mucho por hacer para abrir caminos y trampolines a través del sistema de estudiantes que quieran avanzar. Mire, la autonomía universitaria que lo tocó hoy está en vilo en Colombia, porque el SMAT, que aquí le llaman los, ¿me ayudan? La policía que tira gases y repele los granaderos, el SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios, entró a una universidad privada, la Javeriana, en Bogotá. Violentaron. Pero como ya lo mencionaba Palta, la autonomía es un sofisma de distracción. ¿Ya? La autonomía, porque lo viví, pertenecía a los movimientos estudiantiles, uno corriera mucho riesgo cuando la policía está ahí, de compañeros que asesinaron, de persecuciones en lo personal. La doctora Manuela algo le alcancé a contar. Yo no sé si fue suerte o el sistema fue el que me mandó a estudiar acá. Pero ese tipo de cosas suceden en Colombia. Hay toda una discusión sobre los que utilizan la capucha. En Colombia tú no puedes controvertir al Estado. Hay más de 500 líderes sociales muertos hoy, desde el que asumió, y se aumentó cuando asumió este gobierno que apela a la guerra. Y para la guerra se necesita recursos y no tanta. Una senadora del partido de gobierno mandó a estudiar a los vagos de las universidades, vayan y estudien vagos. Los imaginarios que hay. Los imaginarios que el que está en la universidad pública es un subversivo, pero no subvertir en la idea de cambiar la sociedad, sino como una persona peligrosa que intenta matar a otras personas. La cuestión, ya me pasé, la cuestión es sistémica, no, pero ya había terminado, sino que estaba aquí hablando un poco más. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias. Después de estas ponencias, presentaciones, pues como que dan, pues no, ganas de un receso, porque si no, acabamos de complicar, y además las comparaciones, ¿no? Nunca salen sobrando en estos casos. Bueno, 10 minutos de receso. Muchas gracias por su presentación. Espero que sobrevivamos al receso. Y la Autónoma del Estado de México, Morelos, Nayarit, Ciudad Victoria y Laredo, preparen sus preguntas para regresando del receso. Gracias.